Básicamente es un niño que se sintió muy abandonado y obviamente desde el abandono hay mucho dolor, mucha crisis, bueno, todas las heridas, y se vuelve muy controlador para evitar que vuelva a suceder una situación de abandono. Ok, va. Pierden la confianza. La herida de traición es como, digamos, la más neurótica y pierden mucho la confianza en todos y en todo. Cuando escriben, hoy no sabía que me había afectado tanto el vínculo con mi mamá o el vínculo con mi papá o X situación. Sí, a Ok. veces sí llegan como en ceros. No, yo creo que es normal que se me esté cayendo el cabello. Ah, puños. Te Pues iba a no. decir, ¿y no es normal, no es normal que me dé insomnio en la noche? No, dependerá. Siempre habrá que, como dices tú, para mí es muy Como, importante. familia Idea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en Idea, el podcast. Este espacio que ustedes ya saben, lo utilizamos para platicar de temas muy importantes relacionados con el desarrollo personal y emocional, la educación y la crianza de los hijos y el funcionamiento de la familia en general. El tema del día de hoy es heridas de la infancia. Delia, platícanos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hablaremos sobre la importancia de conocer nuestras heridas de infancia para así tener una mejor relación, ya sea laboral, familiar, en nuestra dinámica de pareja también. El tema de las heridas de infancia tiene mucha repercusión si es que tenemos heridas de infancia. Como un impedimento podría ser para lograr una calidad de vida. Entonces, el día de hoy pretendemos dar consejos para mejorar esta calidad de vida mediante la sanación de nuestras heridas de la infancia. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, ya lo dijimos, vamos a hablar de heridas de la infancia. Pero antes de que empecemos con la información que vamos a platicar, hay dos cositas que les quiero comentar. Número uno, les quiero dar un enorme agradecimiento a todas esas personas que están formando parte de la familia Idea, porque realmente, te platico, cuando alguien nos manda un mensajito y nos dice, ¿sabes qué? Muchas gracias por el capítulo que nos estás compartiendo. De hecho, le mandan mensajitos al invitado. Es como, dile al psicólogo invitado tal cosa, que le mando un gran agradecimiento porque gracias a este capítulo me di cuenta de tal cosa y creo que voy a buscar ayuda. Un enorme agradecimiento a todas las personas que se están convirtiendo en parte de la familia Idea, que nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify. Y la segunda cosa que les quería comentar es que les quiero presentar a nuestra invitadaza del día de hoy, que a pesar de que tenemos poquito tiempo de conocernos, le tomé mucho cariño desde el momento que nos conocimos. Y ella es la psicóloga Delia Osuna, es psicóloga, está enfocada en el área clínica y tiene amplia relación con el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es heridas de la infancia. Además, últimamente se ha dedicado a la consulta privada, has tenido varias participaciones en podcast, además de que has colaborado con pláticas y talleres, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Me sentí muy honrada desde el primer momento en que me elegiste para hablar del tema. Realmente para mí la salud mental es muy importante y este tema me apasiona, así que muchas gracias. Excelente. Y yo creo, fíjate, que va a ser un tema que a las personas les va a gustar mucho poder verlo en nuestros episodios porque cuando lo empezamos a diseñar me pareció súper interesante y toda la información que tú manejas, o sea, es tan clara, lo expresas de una manera tan clara que creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y pues empecemos. Gracias. ¿Qué te parece si empezamos con qué son las heridas de la infancia? Las heridas de infancia vienen siendo básicamente la huella que surge a través del dolor que se vive durante el desarrollo. Cuando estamos en desarrollo, nuestro cerebro y pues, cualquier niño necesita seguridad, necesita calma, necesita contención. Entonces, pues desafortunadamente en muchos hogares y socialmente se da la situación de que el niño no recibe esto. Entonces es cuando se genera esto. Básicamente la herida de infancia es trauma, ¿no? Okay. Ya nada más que el tema lo maneja un poquito más digerible, que no me atrevería, porque realmente ya hablar de herida hablamos de dolor, hablamos de algo que dejó marca, pues, ¿no? Okay. Oye, y este término, por ejemplo, de heridas de la infancia, cuando yo escucho la palabra herida, principalmente se me viene como algo físico. O sea, tengo una herida en el cuerpo, no sé, me corté con algo, me raspé con algo. ¿Cómo es que se transporta ese término de, no sé, de una parte médica, por así llamarlo,
a esta parte psicológica, hablando de la mente, del crecimiento, del desarrollo. Qué bueno que lo mencionas de esa manera. De hecho, muchos autores que trabajan con psicotraumatología, con heridas de infancia, mencionan eso, lo hacen una comparativa con una herida física. Básicamente en una herida física la piel ya no vuelve a ser la misma, dependerá del grado, ¿no? Que también eso te quería explicar. Dentro de las heridas no siempre va a haber como un mismo nivel de intensidad, igual que en una lesión física, pero hablando de algo de gravedad y que sí dejó algo traumático, la piel ya no vuelve a ser la misma en una herida física, es lo mismo en el plano emocional. Obviamente, ya más adelante les explicaré, con ciertas herramientas puede mejorar, sin embargo, sí, es eso, básicamente como nos cae en una cicatriz, la marca, la piel más rugosa, más rígida, esto pasa también en el plano pues, psicológico y emocional. O sea, metafóricamente hablando, sí hay una relación directa entre lo que es una herida físicamente y lo que viene a ser una herida de la infancia. Definitivamente sí. Ok. Oye, ¿y las personas, por ejemplo, todos tenemos heridas de la infancia? No necesariamente. Todos pudimos haber experimentado a lo mejor abandono, rechazo, humillación, traición, pero cuando hablamos de herida nos referimos a trauma, no en todas las personas se pudo haber generado algo a nivel traumático. Okay. Sí, a lo mejor doloroso, todos somos propensos a experimentar dolor, pero no a nivel traumático. O sea, aunque una persona pueda vivir la misma situación, puede ser que a una persona sí le haya hecho una herida y a otra persona no. Es posible. Okay. Va a depender de la reiteración, se dice, que es lo que se conoce como trauma complejo, que es qué tan frecuente fue este suceso. Y también, aunque sea muy frecuente, dependerá de la percepción del niño y también de esta contención de la que hablábamos, ¿no? A lo mejor si hubo un adulto, un maestro, alguien que apapachó a este ser que necesitaba la contención y le dio guía, muy seguramente podría no generarse una huella. Ok. Y, por ejemplo, ¿yo cómo puedo identificar si yo tengo heridas de la infancia? Generalmente, siempre sabemos que algo no anda tan bien, ¿no? Okay. Traemos como, me gusta decirlo, como nuestras propias red flags, ¿no? Como, ay, traigo insomnio, o no tengo apetito, o no me siento motivado, como ciertas cuestiones que se han normalizado, porque lo he escuchado, no solo en la consulta, también con muchos amigos, como yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que es normal que se me esté cayendo el cabello. Ah, puños. Pues te iba a decir, ¿y no es normal que me dé insomnio en la noche? No, dependerá. Siempre habrá que, como dices tú, para mí es muy importante detectar la parte física. Si no hay una cuestión fisiológica además o una enfermedad, pues habrá que ver la parte psicológica, que actualmente los médicos ya lo tienen como más integrado. Ok, entonces tú dices, para poder identificarlos hay que observar estas red flags, pero ¿cómo sé yo, por ejemplo, de lo que tú estás hablando, cuándo es normal esos niveles, por ejemplo, de insomnio y cuándo ya es parte de una herida? Yo siempre considero que si ya nos está costando salud mental o se está metiendo con nuestra salud física, ya no es normal. Ya no es normal, ya es demasiado el costo. Entonces habría que revisar y habría que ver qué es lo que está pasando. La mayoría ya conocemos nuestra historia de vida. Entonces es muy común también decir como, bueno, es que yo viví tal cosa y esa experiencia con mi pareja o con mis hijos o en el trabajo me da cierta incomodidad física y la correlaciono, ¿no? Entonces hay varios indicadores que nos van diciendo, aprendimos a ignorarlas. Por eso digo que son nuestras propias red flags. ¿No? También se nos pueden pasar, como se nos puede pasar al elegir una pareja, también se nos puede pasar decir, estoy incómoda, pero voy a hacer como que no veo nada. Sí, realmente como dar de largo nuestra incomodidad, pero siempre está el mensaje ahí. Para mí, si me lo preguntas ya muy, muy, muy personal, creo que el cuerpo es como el traductor de todo lo que está internamente. Si algo está pasando en tu cuerpo, definitivamente algo está pasando adentro. Entonces habrá que ver. Yo en mi consulta procuro revisar mucho la sintomatología física para decir, vamos, evaluamos, sí, mandamos si hay que mandar al ginecólogo, si hay que mandar para pruebas hormonales, o se hace. Y si ya todo esto, no, digo, bueno, entonces revisemos tu historia. Ok, ahorita nos vas a platicar, tú como psicóloga, ¿cómo le haces para identificar y atender todas estas situaciones? No, pero antes de que nos vayamos para allá, quiero saber, generalmente los consultantes que llegan contigo solamente identifican estas situaciones que se salieron de lo normal, ese insomnio, esa ansiedad, ese cabello que se me está cayendo, solamente llegan contigo y te dicen, ¿sabes qué? Estoy notando esto, ayúdame.
Ok, generalmente, como ya saben que trabajo con este tema, se identifican, ¿no? Es lo principal, ¿no? También, tú me preguntabas hace rato cómo sé que se formó una herida o no. Ujú. Es la percepción. Habrá quien vivió cierto abandono y yo puedo decir, no, tú traes una huella de abandono. Y la persona realmente no, y no da ninguna sintomatología. Más adelante explicaré cómo tiene cada herida su comportamiento, pero es básicamente eso, la percepción que le da a la persona y en su diálogo y su historia. Como, Delia, ¿sabes qué? Yo te vi en un capítulo de un podcast y hablabas de esto y yo me sentí muy identificado. Ok. Ok, entonces ya el paciente ya sabe algo, pues ya llega a mí por lo menos, que ya son varios años con este tema, ya buscando específicamente eso. O sea, hay como un interruptor que se enciende a raíz de algo que mira, algo que escucha y es como de pum, conecto. La Debe ser algo la similar. mayoría me llegan como en esta, ya buscando pues Ujú. específicamente, porque al final ha sido una herramienta y no es el todo de cómo trabajo, pero como herramienta ha sido, o entre amigos que se conocen o ya ni ha ido a mi consulta y le dicen como, es que tú traes una herida de infancia y hablan del tema, ¿no? Porque se ha vuelto como bastante popular, Sí. entonces ve con ella y, ok, va, es que yo tengo una huella de, ok, trabajemos tu huella de tal cosa, ¿no? Y eventualmente ya más adelante con las herramientas que voy aplicando, ok, sí es esta, pero también podría ser que hay una huella Claro. de otro tipo de herida. ¿Sabes qué se me hizo muy curioso? La familia Idea nos manda preguntitas muy específicas en cada episodio para que nos ayude el invitado a responderlo. Y ahorita en la mañana que Claudia me estaba enseñando las preguntas que recolectamos y que vamos a utilizar en la última sección, se me hizo muy curioso la redacción de las preguntas, porque haz de cuenta que las preguntas decían cosas como, cuando yo estaba chico, cuando estaba pequeño, mi papá, mi mamá me trató de tal manera y por eso ahora, no sé si esté relacionado, pero hago esto, está Ujú. relacionado. O sea, ¿cómo ya venía hecha la relación? O sea, no sé, ¿eso es común? Sí, Sí. es lo que te digo o mencionaba, que se hace como cierta proyección, pues, Ok. como esto a mí me resuena, ya conozco mi historia, entonces hay algo ahí que Como que quiero viene traer. por ahí, dicen. Sí, ya, yo creo que estas son nuestras banderitas, pues ya algo está avisando que me identifico con este tema, que me identifico, y creo yo que no es para todos, es un tema que realmente es muy personal el momento en el que te identificas con esto. Ok. Y ahora vámonos al otro plano. Tú como psicólogo, ¿cómo le haces? Ahí sí, ya hay un poquito más de herramientas. De entrada, la primera sesión, aunque tú me digas, traigo una herida de... Yo soy muy respetuosa en ese sentido, y le digo, hoy todo es una hipótesis para mí, realmente desconozco tu historia, Ujú. podemos abordarlo. Entonces les dejo una serie de preguntas muy puntuales, cada herida tiene ciertos comportamientos, tiene ciertas cuestiones, y mando el cuestionario, ¿no? De cada herida. Además, hago la historia clínica, en base a la historia clínica de, oye, ¿estás de acuerdo? Como ya van Ujú. listos para Claro. tratar el tema, se da como muy natural. Ok, vamos a hacer tu historia clínica. Tus padres, ¿de dónde son? ¿De dónde? Toda tu historia de desarrollo, ¿no? ¿Cómo te iba en la primaria? No, pues que me hacían bullying, ¿no? Entonces, en mi casa sucedía esta cuestión. Entonces, entre el diálogo del paciente, su historia clínica y ciertas preguntas y ejercicios que les dejo, a Ujú. veces ya también un capítulo de otro podcast para que escuchen, anótame con qué te identificas. Entonces, ya la suma de todo, ya no es hipótesis, ya hay algo. Ok. Ya hay algo, me lo reafirmas tú con tu diálogo y aparte la suma de ejercicios, tareas que Ujú. enviamos, ya para una segunda sesión. Ok, definitivamente estás parado aquí, ¿no? En cierta herida. Oye, ¿y eso que nos estás platicando es de una sesión para otra? Generalmente sí, porque es muy precipitado para mí decirlo en una primera sesión, entonces me espero a la segunda. A veces dependiendo, va a depender mucho, ¿no? Me encanta que en la psicología todo depende, cada caso es como muy único y muy, Ok. pues sí, muy único. Entonces, generalmente conmigo, a la segunda sesión, tal vez tercera, por lo menos identificar. Ya Claro, lo demás no es como de la noche a la mañana, ¿no? claro. Dirían por ahí. No, lleva su ritmo y es un proceso. Ahí tú nos estás diciendo de las personas que, digamos, ya se prendió el interruptor, ¿no? Y llegaron porque conectaron con este tema, pero no llegan personas que no hayan conectado con el tema y a través de tu orientación tú lo puedas identificar sin que ellos previamente lo hayan hecho. Sí, sí, definitivamente conforme se van mandando las tareas, no siempre me voy directo al tema, también pregunto al paciente, ¿no? Como, ok, está bien si exploramos, más allá, ya cuando veo la historia clínica, le digo, está bien,
te podría mandar ciertas tareas. Abordo como herramienta las heridas de la infancia y demás. Sí, y vamos encontrando algo que el paciente no tenía ni idea que había repercutido tanto. O como, te voy a mandar un podcast que habla de esto. Y cuando escriben, hoy no sabía que me había afectado tanto el vínculo con mi mamá o el vínculo con mi papá o X situación. Sí, a veces sí llegan como en ceros. ¿Qué tal si nos vamos ahora a platicar sobre las heridas de la infancia más comunes? Y ya sobre ellas hacemos preguntas más específicas, ¿vale? ¿Cuáles son las más comunes? Todas. Todas porque de alguna manera van correlacionadas. Ok. Creo que puede variar entre hombres, mujeres. No hay como una regla para mí. Uh-huh. Aunque en el tema sí existe. Me atrevería a decir que las más comunes son rechazo, abandono y humillación. Okay. Traición e injusticia, que son las últimas dos basadas en las edades de las heridas, como se van formando, son menos comunes porque están relacionados con el enojo. Entonces, no en todas las casas el niño tenía la oportunidad de enojarse. Entonces, es más sencillo percibir a alguien con las características de la herida de rechazo, con las características de abandono y con las características de humillación, que son como más, ya sabes, ¿no? Como más vulnerables. Las otras son más hacia afuera, hacia defenderme. La herida se forma del miedo. Uh-huh. Entonces, como viene del miedo, el miedo tiene sus funciones, ¿no? Nos puede paralizar, nos puede hacer atacar o nos puede hacer huir. Entonces, las heridas, cada una, las primeras tres que te menciono, tienden a huir o a disociarse, a paralizarse. Las otras dos atacan. Entonces, es menos común por eso. Pero de que están, probablemente sí están, solo no tuvieron la oportunidad de expresarlas. Baba. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento, completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. O sea, por ejemplo, no sé, empezamos con rechazo. Uh-huh. Esta herida específicamente, ¿por qué se forma? ¿Por qué se hace? Ok, al no sentirme importante. Al no sentirme querido o aceptado es la palabra, no más que querido, porque me pudieron haber querido, pero si no me siento parte de esta aceptación que viene del sistema, que viene de la escuela, generalmente empieza en casa, ¿no? De ahí surge la herida de rechazo y se forma una máscara como de huir de las situaciones, de no merecimiento, de baja autoestima, porque realmente nunca me sentí importante. ¿Por qué dices se forma una máscara? ¿A qué te refieres? Cuando hablamos de este tema, específicamente así como viene el tema de heridas de infancia, la autora menciona que se forma una máscara. Esta máscara es como el mecanismo de defensa. Okay. Y cada herida tiene una. Rechazo se vuelve huidizo, el de abandono se vuelve dependiente, el de humillación se vuelve masoquista, el de traición controlador y el de injusticia bastante inflexible o rígido. Oye, y por ejemplo la herida de abandono, depende también la importancia que tengan las personas para ti de si te van a crear una herida o no. ¿O cualquier persona que esté a tu alrededor interactuando contigo te puede crear una herida? No necesariamente. Sí he escuchado mucho, por ejemplo, en el área escolar, y eso lo pensé mucho específicamente para hablarlo contigo, porque pues estás en el área de la educación, ¿no? Y en las escuelas sucede mucho, pero sí viene en casa. Pues sí, en casa, que es donde se esperaría, o es la expectativa que nuestros cuidadores nos protejan y nos den como ciertas bases y cierta estructura, pues tiene un impacto obviamente más importante porque está esta cuestión de expectativa. Uh-huh. Y por naturaleza no esperaríamos que nuestros padres sean quienes nos den llenen ciertas carencias, ¿no? A una etapa tan importante. Y esta herida, por ejemplo, de rechazo me la puedo llevar toda la vida si no la trato. ¿Sí? O sea, no desaparecen con el paso del tiempo, ¿no? No, a menos de que se trabajen. Si se trabajen, obviamente a nivel consciente podemos irla como haciendo a un ladito, ¿no? Siempre va a quedar en nuestra historia esta situación, pero no va a ser quien dirija nuestra vida. Básicamente esa es la cuestión en las heridas. Si la herida está latente, si la herida no está sanada, básicamente dirige nuestra vida porque es a nivel inconsciente. Uh-huh. ¿Y cómo me afecta ahora de grande? ¿La de rechazo? Ajá. Ok, la de rechazo, pues desde el no merecimiento, a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Te puedo dar una
aumento de, no sé, Ujú. ¿no? O el puesto directo. Tú dices, no, es que yo no De soy supervisor mejor. de Que me lo supervisor, den de me supervisor parece mejor. fabuloso. De supervisor, pero si tuvieras esta herida, dijeras, es que no sé si soy capaz, es que no sé si lo merezco, porque como está relacionado, te decía, a la autoestima, al merecimiento, como Ok. rechazar la vida, básicamente, ¿no? Entonces, pues no lo tomaría alguien. En la pareja igual tienden a ser evitativos, tienden a ser todo lo que sea no agarrar la vida, pues no me siento merecedor, entonces, sí, es muy Ok, triste. ok. O sea, entonces vas a tener repercusiones en todos los ámbitos de tu vida, no nada más en... En mi observación es más en los vínculos afectivos, pero también lo he visto en lo laboral y lo he visto en otras cuestiones, pero más marcado en lo afectivo, ya sea pareja o amigos. Y por ejemplo, con la herida de abandono, ¿qué hay de esa? La herida de abandono, el mecanismo que forma es la dependencia. Es un niño que se sintió profundamente solo. Pueden ser con padres presentes, ausentes, o que literalmente hubo un abandono, ¿no? Llámese que a lo mejor, no sé, los dieron en adopción tristemente, ¿no? Por alguna situación y demás, y crecen con esta huella. O algo muy... yo en la consulta veo que invalidamos mucho, ¿no? Como sociedad, como, pues es que tus papás trabajaban, no, era por tu bien. Pues sí, pero tú te sentiste abandonado al final del día, independientemente de si papá o mamá tenían ciertas circunstancias, no tendría por qué estar como junto, ¿no? Es al final válido lo tuyo, obviamente válido que tu mamá o tu papá tenían que salir a trabajar, pero también es importante saber que te sentiste así para poder trabajarlo. Entonces, como ese niño vivió mucho miedo a ser abandonado, pues cuando conoce a alguien mira como muégano, obviamente, Ujú. porque es un punto de apoyo, ¿no? Es como una mantita de seguridad. Oye, pero eso no te va a llevar a nada positivo relativamente porque pues la otra persona también va a ser como de, oye, mi espacio. Dependiendo, ¿no? Si juntamos a dos dependientes, sí, que más adelante Ok. hablaremos de esto, ¿no? Pero sí se juntan, ¿no? Como estas heridas y empiezan como este baile medio tóxico aquí de dolor, pues de miedo. Ujú. Y hay otros que se repelen, obviamente, también desde su dolor. O sea, entonces prácticamente esta herida es como creas un miedo muy grande a que te abandonen otra vez. Abandonado en todos sus múltiples significados, no nada más a que te vayas de aquí. Sí, claro. Wow. ¿Qué otra herida tenemos? ¿La tercera? La tercera es humillación. ¿Qué tenemos de esta herida? Jole, mira, esta herida en los primeros capítulos que me invitaron a grabar podcast no era muy mencionada, no la tenía tan clara hasta que corrió el tiempo y ya después de varios años en la consulta me di cuenta que por lo menos como cultura o sociedad mexicana hay mucha humillación, ¿no? La autora allá donde ella es, dice, no todas las personas generarían humillación. Yo en la observación he visto que mucha gente tiene humillación. ¿Por qué? Porque la humillación surge de la vergüenza de ser tú mismo, básicamente, de cuartear tu libertad. Entonces el mexicano es muy, pues, carrillo, ¿no? Es muy carrilludo. Hubo muchos años donde fue hubo mucho bullying en las escuelas, Muchísimo. en las casas, ¿no? Desde tu color de piel, desde tu talla, desde las comparativas, desde ahí puede venir esta parte de la humillación, pues de sentirme avergonzado, básicamente, en resumen, y se vuelve un perfil, está muy correlacionada con la herida de rechazo. En Ok. esta como explicación que da la autora, brincamos de primero sí o sí, si hay humillación, me sentí rechazado en algún punto. Y brincamos a humillación y me vuelvo básicamente como muy complaciente, muy permisivo, con tal de que no me rechaces. Ok. ¿Ok? Entonces ya entra como otro mecanismo, que es esta humillación, Ujú. y permito. Básicamente es permitir, me olvido de mí, de mis necesidades y estoy a merced del otro. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente los apodos. Porque yo recuerdo, y ahorita no sé, actualmente no escucho esos apodos que antes, cuando nosotros íbamos en la escuela, Sí. estaban, ya sabes, el típico, el pelón, el pollo, ya sabes, Sí. múltiples, el gordo, ¿no? Típicos apodos que hoy en día creo que ya no se ven. Bueno, al menos en el contexto donde yo estoy, no sé dónde tú estás, pero, o sea, eso vendría a pegar en esta partecita también. Sí, claro. Claro, imagínate que ya traes desde casa el rechazo y que ya en casa está esta humillación de no sentirme libre de ser quien soy, ¿no? Que Ujú. digo, se parecen un poco en ciertas cosas, van muy correlacionadas. Y llegas a la escuela y pues tienes como un apodo, ¿no? Y todo el grupo se ríe de ti o de verdad sí lo he visto mucho
con muchas personas, pues, ¿no? Que realmente lo sufren y lo he visto cómo realmente les impactó en su desarrollo de una manera bastante fuerte, bastante grave, me atrevería a decir. Voy a hacer una pregunta, no sé, a ver si hay respuesta. ¿A qué edad llegan contigo a trabajar este tema de heridas de la infancia más o menos en promedio? La mayoría, 20 y algo. 20 algo. 20 para abajo, de 20 a los 25, pon tú. Y por ejemplo, ahorita, actualmente, pues me imagino que tú tienes mucha teoría y de dónde buscar e informarte. Antes también se hablaba de este tema. O sea, sí existía porque toda esta explicación es muy antigua, ¿no? La autora surge hace muchísimo tiempo, pero podría decirse que es novedoso, incluido todo lo que es el trauma complejo y demás. No son lo mismo, pero va muy correlacionado con todas las cuestiones de estrés postraumático, ¿no? Obviamente ya el estrés postraumático se trata desde otro lugar, pero pues no, los primeros estudios del impacto del trauma empiezan hay un autor que tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que habla de la gente que fue a la guerra. Ok. Y de cómo hubo repercusiones, y es a partir de esos estudios y de la gente que viene con el estrés postraumático que se empieza a ver el impacto de una situación traumática en el cerebro y en la conducta y en las emociones. Ok. Pero no era tan común hablar. No era tan común. No. Afortunadamente tenemos ya podcast. Y se está volviendo más común, ¿no? Sí, definitivamente sí. Justo los que me llegan ya vienen como con el chip porque ya lo vieron en Insta, ya lo vieron en TikTok, ya hay algo que les movió, a diferencia a lo mejor de las generaciones pasadas que no había tanto al alcance. A ver, vámonos con la número 4 entonces, que es injusticia, ¿no? Dijimos. Injusticia, no, es traición. Ah, traición. Traición. No podemos hablar de justicia también. Traición básicamente es una persona muy controladora. La máscara o el mecanismo es control. Va muy correlacionada con el abandono. Básicamente es un niño que se sintió muy abandonado y obviamente desde el abandono hay mucho dolor, mucha crisis, bueno, todas las heridas, y se vuelve muy controlador para evitar que vuelva a suceder una situación de abandono. Ok, va. Entonces ahí entra, por ejemplo, en el control la celotipia, de estarte marcando, estar viendo si estás conectado o no, porque en el fondo, y lo he visto con amigos o pacientes, es que me da mucho miedo que me deje. O sea, no es tanto, sí me duele que me traicione, porque el mayor miedo de la traición es eso, que me traiciones, pero ya cuando bajamos como a la parte más dolorosa, más vulnerable es la palabra, me da muchísimo miedo que me abandone. Y puede ser bastante grande. Ahorita estoy recordando alguna plática que tuve con una persona, que no vamos a balconear a nadie, ¿verdad? Pero lo vamos a comentar. Que decía incluso, ahorita me acordé porque estás hablando de la celotipia, que decía incluso yo puedo permitir que esté con alguien más, pero que no se vaya. O sea, y ahí me confirmas, básicamente, ¿no? Está la parte de la traición. Bueno, más bien él no maneja traición, básicamente me estás hablando de alguien que maneja abandono. Y habrá quien brinque a la traición y dice, ni la traición ni que me deje. Incluso sí mencionaba así como de no quiero que lo haga, pero si es un condicionante para que esté aquí, pues ni modo, me aguanto. Pégame, pero no me dejes. Wow. Oye, entonces, por ejemplo, hablando de esta herida, ¿qué tiene que pasar en la infancia para que se cree esa herida? Generalmente hay mucho descontrol en la dinámica familiar, es lo que yo he escuchado mucho, este abandono, entonces el niño crece muy angustiado, no está esta contención, porque obviamente está abandonado, literal o no. Los padres están a lo mejor en el trabajo, en sus mismas discusiones, y es como una relación bastante compleja la de los padres, entonces no hay control, no hay esta estructura que necesita cualquier niño, ¿no? Entonces al momento de que no hay estructura, no hay límites, no hay acompañamiento, pues control, obviamente esto me da como la sensación, vamos a ponerla así, de que todo va a estar bien, porque lo tengo yo aquí en mi control, ¿no? Eso me resulta muy difícil de trabajar, ¿no? ¿O no? Sí, es lo que hablaba al principio, ¿recuerdas que te comentaba que traición e injusticia particularmente tienen mucho que ver con el enojo? Yo lo que he observado es que fueron niños que, pues sí, que vivieron como situaciones tan fuertes que los llevaron a tener que defenderse, pues, ¿no? No quiero decir ni minimizar que los que se paralizaron o que se quedaron a lo mejor en un estado disociativo no sea importante, pero sí me llama la atención en el presente cuando yo veo a un niño enojado. Ningún niño debería estar enojado realmente. ¿Qué estarás viviendo? Y si es, claro, obviamente como adultos también pierden la confianza. La herida de traición
es como, digamos, la más neurótica y pierde mucho la confianza en todos y en todo. Sí. Mencionaste una palabra, celotipia. Pues cuando tienen este tema de los celos. Ok, son los básicamente, celos. sí, Va. los celos descontrolados, sí, desmedidos. Celos descontrolados. Como la canción. Esos celos me hacen daño, sí. Ah, sí, eso es celotipia. Ok, pero ya a un nivel de descontrol, o sea, no simplemente si... Me sentí poquito mal de que, o con cierta, Ajá. a lo mejor, no quiero validarlo, ¿no? Pero a lo mejor había algo muy real y aquí son celos a nivel... Injustificados completamente de nada. injustificado es la palabra. Y en un nivel sobredimensionado, ¿no? Te voy a hacer un berrinche, te voy a voltear la mesa en el bar, bueno, todo Ya esto. violento, ya... Sí. Ok. Sí, desde mucho enojo, pues. ¿Y eso es una situación que se trabaja nada más con terapia? Me atrevería a decir que hay otros medios, Sí. ¿no? Yo creo que, obviamente, creo que la terapia es muy importante, pero también creo que mucha autoayuda, ¿no? Hay muy buenos libros, hay muy buenas, tu red de apoyo, que generes, no sé, amistades, personas que despierten en ti la confianza nuevamente, ¿no? Porque al final del día, con la persona con herida de traición hay que enseñarle que ya está a salvo en la vida. No todo es igual de caótico que como vivió, entonces sí trabajo mucho en recuperar la confianza. ¿Llega el momento en que es tarde trabajar tu herida de la infancia? Yo pensaría que no, muy en lo personal pensaría que no. Pienso que a cualquier edad que puedas mejorar tu calidad de vida, pues qué bonito. Sí, o sea, no importa la edad, a la edad que yo llegue contigo y digo yo, conecté con esto, se prendió el interruptor, ya me quedé con esa frasecita, a la edad que sea, yo llego y estoy a tiempo de trabajarlo. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Ok, muy bien. Vámonos con la última entonces, que era injusticia. Injusticia. Ok, en la injusticia hay muchísima inflexibilidad. Va ligada a la primera herida, que es rechazo, ¿no? Generalmente. Generalmente si hubo mucho rechazo, el niño genera este mecanismo de injusticia, es decir, bueno, es que, no sé, saco 10 todo el tiempo en la escuela y de plano nunca hay una felicitación, un hijo que bien lo haces, un hijo estoy orgullosa de ti, que me hace sentir profundamente rechazado, y se despierta esta parte de, pues para qué, ¿no? Y se hace como muy rígido, busca mucho perfeccionismo, con la intención obviamente de no volver a sentirse rechazado. Por eso están como muy correlacionadas. Y sí, también es un perfil muy particular porque son pues bastante rígidos e inflexibles en sus pensamientos, y tener enfrente a alguien que va a cuestionarte tu manera de pensar y que es tu manera con la que sobreviviste básicamente, ¿no? Porque al final esta herida viene a ayudarnos a sobrevivir en un ambiente caótico. Y que tengas, por ejemplo, frente al psicólogo y te diga, oye, ¿has considerado que yo nomás veo dónde se acomoda? No, porque pues obviamente estoy tocando una fibra sensible, estoy tocando tu miedo, estoy tocando lo que te dolió. Tiene que ser con mucho cuidado. Al igual que lo que me encantó que dijiste, que tocaríamos una herida física, una herida que sigue abierta, porque si la vemos así, no es una herida que está cicatrizada todavía, es una herida que sigue abierta y que a lo mejor se infectó, y el médico la va a tener que tocar y obviamente va a ser muy doloroso el proceso de sanarla. Entonces en el plano emocional es igual de doloroso e incómodo. ¿Estas heridas solamente se crean en la infancia? Cuando hablamos de heridas de infancia, sí, pero obviamente también hay, cuando hablamos, por ejemplo, de estrés postraumático, pues puede haber trauma en otras situaciones en nivel adulto. Específicamente esta herramienta o esta idea que nos muestra la autora, sí se forma en el desarrollo. Abandono, rechazo, injusticia, traición y humillación solamente se crean y se forman desde la infancia. Solamente. Desde ese perfil, desde esa teoría, sí. Ya más grandes no hay situaciones que puedan suceder y nos formen esta herida. No, ya no sería igual. A lo mejor sí sería que me sentí abandonado, que me sentí rechazado, que me sentí humillado y traicionado, pero no sería con la misma repercusión que el niño está vulnerable. Entonces su cerebro está en formación y esa es la diferencia. El adulto a lo mejor ya va a tener ciertas herramientas que el niño no tenía. Y obviamente supongo que cada herida se trata de manera diferente, ¿verdad? ¿Cómo le haces entonces para trabajar con esas heridas? Muy concreto, con la herida de rechazo trabajamos el autoestima, el merecimiento. ¿Con el rechazo? Básicamente es como si hubo rechazo, trabajo en que tú no te rechaces. En que sepas que eres valioso, en que sepas que mereces una vida digna, que mereces una vida bonita, que no es necesario esconderte. Todo lo que va relacionado con el amor propio, con el autoestima, ahí está.
O sea, clean. Cuando hay una herida de rechazo, yo mismo me rechazo. Sí, o sea, es hacia afuera y hacia adentro en todas las heridas. Yo Ok. rechazo todo lo externo porque no me siento merecedor, pero también rechazo todo lo que está, ¿Cómo me rechazo a mí mismo? pues, menospreciándome, minimizándome, sintiéndome no merecedor, quitándome ciertas oportunidades. Al final es un rechazo hacia uno Ok, mismo. muy bien, entonces, abandono. ¿Qué trabajas, qué fortaleces en ese aspecto? Como son muy dependientes, ahí trabajo su seguridad, su fuerza, desde lo físico hasta lo emocional. Por ejemplo, a ellos les viene muy bien generar masa muscular, irse al gimnasio, sentirse capaces, porque en esa herida, como se quedó como un niño chiquito, básicamente es el más dependiente, es el más infantil de todas las heridas, trabajo mucho su fortaleza, como de que se sienta capaz, de que termine los proyectos, porque así como abandonan, o sea, hacia afuera es hacia adentro, entonces abandonan proyectos, abandonan básicamente todo. Antes de sentirse ellos abandonados, abandonan parejas. Se me ocurrió una pregunta. Sí. Si estamos hablando de que estas heridas se forman en la infancia y es por el impacto que tuvieron las acciones de otras personas, como los papás y demás, ¿qué papel va a jugar el perdón, por ejemplo, ahí? O sea, ¿tienes que perdonar a esas personas? Porque imagino que guardas como cierto resentimiento si estas personas tuvieron ese impacto o no. No es donde me enfoco, pero vamos Ajá. a contestar la pregunta. Vale. Porque creo que es un tema muy controversial alrededor de yo, porque perdonaría a quien me agredió, a quien me puso en riesgo. Yo nunca voy a como a solicitarle al paciente que perdone a lo mejor a alguien que lo agredió. Ok. No, el paciente solito me dice, pero yo ya perdoné. Ok, perfecto, me parece maravilloso si ya llegaste a ese nivel. Muchas veces la comprensión de toda la situación favorece muchísimo a que baje esta parte de enojo, esta parte de rencor, que es donde le podría afectar al paciente, ¿no? Ok. Que es con quien estoy trabajando y lo que me resulta importante en ese momento. Así, no te podría dar una respuesta específica, ¿no? Y creo que ya va muy personal. Ok. De si ¿Y perdonamos o no. y no representa un obstáculo para tu propio avance en el proceso? Depende. Siempre dependerá. Dependerá. Sí, definitivamente dependerá. Si el paciente lo ve, obviamente que, como dices tú, está en una situación de mucho rencor, de mucho enojo, pues sí habrá que trabajarlo, ¿no? Hasta donde permita y hasta donde quiera, para que pueda él liberarse. No tanto hablando de la otra persona, sino para que el paciente pueda avanzar. Ujú. Pero siempre en medida que me lo permita, yo siempre le digo, no, vamos a escuchar a tu niño. Si el niño no tuvo validación, no tuvo contención, lo mínimo que puedo hacer yo al acompañarte es validarlo. ¿Quiere? No quiere. Ok, ahorita no quiere. Ahorita no quiere. Tal vez más adelante si quiere. ¿Y la humillación, cómo la trabajas? Pues básicamente se pierde la libertad y se pierde la expresión porque hay mucho... Esta herida la forma mucho la madre, por lo menos en la teoría. Yo me he dado cuenta que sí coincide, ¿no? El siéntate bien, acomódate de tal manera, es como de, todo este deber ser cabe ahí. Entonces entra mucho la vergüenza de ser uno mismo y trabajo con priorizarse. Estas personas como son muy sacrificadas y está la herida de rechazo como de base, para que no me rechaces voy a hacer todo por ti. Híjole, no va a funcionar. Mira, si estás en un avión, primero tienes que poner tú la mascarilla, que creo que lo comentábamos el día que platicábamos de esto. Primero me pongo la mascarilla y luego estoy para los demás. A lo mejor no voy a cambiarte tu personalidad, o incluso si fue un mecanismo que formaste y así eres y estás bien con esto, ok, pero mi trabajo va a ser que te priorices. Primero tú, cómete tu rebanada de pastel y luego compartes con los demás, ¿no? No te voy a quitar esta parte dadora o entregada, está bien, pero sí equilibrado. ¿El de traición? El de La traición. herida de traición. Ay, creo que eso es como lo decíamos, ¿no? Es bastante fuerte porque están tan asustados y tan desconfiados de todos que ya en última instancia cuando veo que están muy acorralados, digo, bueno, ¿crees en algo, en Dios, en la vida? No, pues se sienten traicionados por todo, ¿no? Bueno, ya no confía ni cree en sus padres, ni en su familia, ni en sus amigos, ni en su pareja. Entonces ya lo último que aplico es como un jaque mate, ¿no? De, ¿confías en ti? Sí. Ok. Y de ahí parto, ¿no? Okay. Si confías en ti, vamos de gana. No, es que yo sí soy confiable. Ok, así como tú eres confiable, seguramente allá afuera existan personas que también son confiables y que puedan estar para ti. Entonces empiezo a trabajar mucho. Primero, a lo mejor me agarro de lo que tengo, ¿no? De, ok, sí confío en mí. Y de ahí vamos avanzando a que vaya confiando a lo mejor. No, es que mira, sí, hay una persona en mi trabajo que me resulta muy confiable y con esa persona sí ya vamos avanzando.
ya vamos suavizando algo, ¿no? Ok. Porque hay como mucha dureza. Desde ahí, desde recuperar la confianza. La confianza. O sea, como con cada herida hay como una palabrita clave, ¿no? Que se tiene que fortalecer, es como que el impacto inverso. Ok. Y que suelten el control, porque son muy Ujú. controladores. Pero básicamente, si confío, es más fácil que suelte el control. Esto surge de que no confío. Entonces voy como, yo lo agarro, yo lo muevo, yo lo arreglo. Suelta, respira, confía. En medida de que no les genere más tensión. Claro. O sea, tú como psicólogo vas a tener que ganarte la super confianza del consultante, ¿no? En ese aspecto. Sí, claro. Hay consultantes con los que lleguen y digan, ay, no me dio confianza, mejor me voy y me busco otro. Sí, asumo que sí, también desde la perspectiva de su historia que puedan, pues no enganchar o no empatizar y digan, no, Como que no con me hizo ella no, clic. ajá, con ella no. Ujú. Y para mí me resulta bastante lógico y entendible, pues yo por lo menos no me lo tomo personal. Claro. Está bien, mientras siga avanzando, yo es lo único que digo, bueno, ojalá siga su proceso. Es más, muchas veces cuando me contactan, es que fulanito me contactó contigo y es que me dije, bueno, ok, esto no es lo que yo abordo, nos podemos ver para una orientación y si necesitas a lo mejor otro enfoque o a lo mejor otro tipo de perfil, con mucho gusto te doy opciones, te acompaño o incluso si no quieres consulta, te guío con Ujú. audio, te mando. También creo que no somos para todos todo el tiempo. Claro. Perfecto. Y con la última, vámonos con la injusticia. La injusticia. Ya me las aprendí. Sí, ya, y ¿cuál me falta? Me ganaste. La injusticia, como es inflexible, ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con romper la rigidez. Ujú. No sé, a lo mejor que hagan yoga. Ellos son muy de blanco o negro. No hay grises, no hay matices, no hay colores. Es todo o es nada, porque son rígidos, ¿no? Entonces, como son perfeccionistas y son muy pulcros, entonces trabajamos esto como que se relajen, se suelten. Se parece mucho a la anterior, a tradición. Muchas veces cuando responden el cuestionario es, pero ya tengo toda la información. A ver, me marcaste toda la de traición, pero no me das finta de traición en muchas cuestiones. Entonces empezamos a revisar las respuestas de injusticia y ya, ok, ¿por qué no pusiste esta? No, porque yo sí soy flexible con los demás. ¿Y eres flexible contigo mismo? No. Ok, ¿la podemos marcar? Y ya lo marcamos, ¿no? Muchas veces no es hacia afuera, entonces es hacia adentro esta rigidez, esta no permitirme equivocarme. Es mucho acompañar que se vayan permitiendo esta flexibilidad. Y ejercicios, te digo, como el yoga, pueden servir como bailar, a veces les dejo como el de tarea, comprarse un café. Si traen y les sobra, cómprate un café. No le pidas al barista su opinión, no le pidas consejo. Tú date la oportunidad de que si te equivocas, no te lo tomes, regálalo, pero regálate la oportunidad de equivocarte. No va a pasar nada. Obviamente vamos de poquito, ¿no? No es como laboralmente o ponernos en riesgo, no. Pero de poquito, como ir siendo más flexibles. ¿Pasó algo? No. Y hay pacientes que me dicen, no, es que pedí un sushi diferente y estaba yo bien nervioso porque sí me gustó. Fabuloso. Tengo unas preguntitas que me surgieron ahorita con base en lo que estamos platicando, ¿no? Sí. Ahorita mencionaste que aplicas un cuestionario, ¿no? Como Ujú. para indagar al inicio. ¿Qué preguntas vienen en ese cuestionario? Cada herida es muy particular. Por ejemplo, el rechazo va ligado a si me sentí integrado, si me sentí parte, si toda esta parte del merecimiento y de haber sido aceptado. En el abandono vienen eso, si hay conductas sobredimensionadas o si hay mucha dependencia en sus relaciones de pareja. En la humillación viene esto de haces cosas por los demás, pero no por ti, donde no se prioriza básicamente. En la de traición viene todo esto, ¿no? Como te atemoriza que te mientan y que, ok, todo lo que tiene que ver con perder el control. Y en la de injusticia viene toda esta parte del perfeccionismo, de la rigidez, de no tolerar incluso las injusticias, viene como muy literal. La gente no miente en ese cuestionario. Híjole, pues no voy a saber. A veces a lo mejor sí, pero ya con el diálogo, digo, para contestar tu pregunta, en el lenguaje o en el cuerpo voy a encontrar la respuesta. A lo mejor el paciente Ok. tiene resistencia y es muy válido, pero ya con su lenguaje, ya sea verbal o corporal, digo, O sea, es más común que no lo identifiquen. ajá, es Bien. más porque no lo identificaron y por resistencia, eso, que porque me quisieron echar mentiras, creo yo. En una de las preguntas que nos mandaron, el público se me hizo curioso que decía que
por ejemplo, con referencia a este tema que ya como que había indagado y demás, pero que ¿para qué iba a ir al psicólogo para recibir recomendaciones que ya sabe? Entonces, me la quise traer aquí a la plática para que tú nos digas más o menos, por ejemplo, ¿son nada más recomendaciones lo que tú haces en sesión? ¿O qué hace un psicólogo para trabajar las heridas de la infancia? De hecho, generalmente hago mucho hincapié en que yo no doy consejos, ni sugerencias, ni recomendaciones. Sí dejo tareas y de hecho si es como, bueno, y si no quieres o en algún momento no te sientes capaz de hacerlo, es válido, ¿no? O te dejo tal libro y si no te llama, no. Pero como tal la recomendación, a veces hasta bromeo, porque si algo sale mal me vas a echar a mí la culpa, ¿no? Entonces, no, ni recomendaciones, ni nada. Les digo, ustedes son mi brújula. Obviamente planteamos, o bueno, yo pregunto sus objetivos, lo que quieren trabajar, lo que quieren lograr, y desde ahí se hace el plan de acompañamiento, pero no desde yo imponer mi criterio. Al contrario, por lo menos yo siempre estoy validando a dónde quieren llegar y lo que necesitan, y nunca va a ser una recomendación en base a algo, en caso dado a veces son muy directos, pero tú ¿qué harías? ¿Pero tú qué me recomiendas? ¿Qué tengo que hacer? Sí, pero siempre va a ser como encaminado, aunque no lo hago, cualquier tipo de tarea y demás va a ser hacia donde ellos quieran llegar, no algo que yo les imponga, no funcionaría. Muy bien. Oye, por ejemplo, últimamente ya pues este tema se está volviendo un poquito más común, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, para todas esas personas que a lo mejor podemos decir que nos estamos justificando en el hecho de tener una herida de la infancia, ¿no? Tal vez yo tengo ciertas conductas actualmente y tal vez estamos hablando de, no sé, papá y mamá. Ya ves que dicen a lo mejor, por ejemplo, que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y ahora tú para justificar tus conductas estás poniendo como el énfasis o le estás echando la culpa a esta partecita. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Habría que ver desde dónde es. Sí creo que hay mucha gente que lo usa como justificante, Okay. pero también creo que es muy importante validar. Ver si de verdad te estás victimizando o realmente te está doliendo. Porque si lo estás usando, pues victimizándote no va a haber avance. Tocará responsabilizarte de la parte que te corresponde, que ahí viene mucho el proceso de sanación, ya uno más amplio, ¿no? Ya no tan específico. Pero, ¿y qué tal si a la persona sí le está doliendo? ¿Qué tal si de verdad todavía no ha logrado integrarlo o brincarlo, trascenderlo? Y yo siempre voy a optar por validar. No por eso vamos a aceptar ciertos comportamientos, Okay. ¿no? Ya al final ahí te doy una serie de recomendaciones, ahí puede aplicar, no me quiero adelantar, pero sí, depende, habría que ver, pero no siempre es para justificarse, creo Okay. yo. Definitivamente el tema nos da para muchísimo tiempo más estar platicando al respecto, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues esto tiene una duración, ni modo. Entonces, no me quiero despedir sin antes preguntarte si hay algo que se nos esté pasando, algo que quieras comentarle, algo que le quieras aportar a la familia IDEA. Que es muy importante que validen sus emociones, que vayan a terapia, a lo mejor afuera desde que a lo mejor nuestros padres o nuestros amigos no tienen el conocimiento de cómo apoyarnos, nos sentimos invalidados, pero es muy importante que nosotros empecemos por sí validarnos. Entonces, qué mejor que ir a terapia o consulta para validar esas emociones y esos sentimientos. Muchas gracias. Me encanta Gracias. tu tono de voz. Da como mucha tranquilidad, como mucha paz, como que me siento muy relajado. Gracias. Oye, pues ahora sí que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a venir a IDEA al podcast. Muchas gracias a ustedes. Creo que la información que nos brindaste va a ser muy enriquecedora para muchas personas. Está de más decir, porque ya te lo dije como 2 o 3 veces, este espacio es tuyo. Cuando Gracias. quieras volver, eres completamente bienvenida. Si tienes algún otro tema que tratar, este es tu espacio. Muchas gracias a Gracias por ustedes venir. por la invitación. Entonces, pero todavía no nos vamos, ¿eh? Todavía no nos vamos. Nos vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas con la profe Con Mayrani. todo el corazón, juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia IDEA, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles una vez más. Delia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Toda la información que nos has brindado ha sido magnífica y déjame te platico que hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas. En esta sección algunas personas de la familia IDEA nos enviaron ciertas situaciones que han vivido. ¿Qué te parece si tomamos este espacio para irlas leyendo y irle dando respuesta? Me parece fabuloso. Muy bien, nos vamos a la situación número 1, que dice así. Hola chicos de IDEA el Podcast. Los escucho cada semana y me encanta cómo abordan los temas. Yo quería compartirles algo.
De niña, cuando lloraba o me enojaba, mi mamá siempre me decía que me callara porque estaba exagerando o haciendo drama. Hoy en día, ya de adulta, me doy cuenta que me cuesta mucho mostrar mis emociones frente a los demás. Siento vergüenza de llorar y hasta de enojarme. ¿Esto tiene que ver con una herida de la infancia? ¿Y cómo podría empezar a trabajarla? Pues lo principal es validar. Aquí lo más importante en lo que me lees, desconozco quién es, pero yo le diría que lo más importante es validar sus sentimientos. Muy probablemente, no me atrevería a asegurar si esté correlacionado. Una, porque no sé si es chico o chica, pero ya lo está sintiendo, ya está percibiendo que hay una relación, entonces esa sería la primera señal para poder a lo mejor sí dar como una pista de que está correlacionado. Yo la invitaría a que, o lo invitaría a que tome consulta, que vaya a terapia para trabajar esta parte. Es muy importante en el presente, pues sentirnos importantes, sentir que podemos mostrar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, pues esa sería mi sugerencia para esta persona. Y es que creo que a veces pasa que esas palabras que a veces nos han dicho de pequeños, ahora que somos adultos, y digo, me ha pasado, Claro. a veces en ciertos momentos se regresan o se te vienen a la mente, ¿no? Por ejemplo, en ciertas situaciones donde a veces, y no sé si es normal, ¿no? Tendría que consultarlo contigo, al momento de sentir cierta inseguridad, por ejemplo. Qué bueno como lo mencionas, el planteamiento que das da como pie a una explicación a lo mejor un poquito más amplia. Ujú. Sí es lo que aprendimos respecto a algo. Mi mamá me dijo que tal cosa es la creencia que yo tengo de no debo de llorar. Entonces, cuando tengo una situación en el presente, ahí está la creencia de, ok, no debo de llorar. Entonces ya no lloro, está el bloqueo que se quedó acá en base a una creencia y que sí, eso trabajo, por lo menos yo, muchísimo en la consulta, en la modificación de creencias. Esto que escuché y que me funcionó, porque a lo mejor de niña era, o niño, era muy importante callarme porque me podría venir un regaño. Claro. Ajá, entonces me funcionó para estar a salvo. Pero ya en el presente no es necesario. En el presente yo como adulto puedo ponerme a salvo y claro que merezco llorar si quiero llorar, ¿no? Ya buscaré el espacio y el lugar, pero es muy, muy válido expresarnos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora a la situación número 2, que dice así. ¿Qué tal, chicos? De idea. Yo soy una persona que crecí en una familia donde siempre me comparaban con mis primos y mis hermanos. Siempre escuchaba frases como, mira, él sí es responsable, ella sí es aplicada, y yo sentía que nunca era suficiente. Ahora que soy adulto, en mi trabajo me pasa lo mismo. Por más que logre cosas, siento que nunca es suficiente y siempre me exijo demasiado. ¿Cómo puedo darme cuenta si esto es una herida que arrastro desde la infancia? Nuevamente, probablemente la respuesta no vaya a variar mucho en ciertos puntos. Obviamente esta es otra problemática, es otra situación, es otras circunstancias y es otro mecanismo de acción en el presente. Aquí menciona como el no ser suficiente. Podría estar muy correlacionado con la herida de rechazo, que les explicaba que el sentimiento es este, ¿no? De que no soy importante, no soy valioso y haga lo que haga, pues no soy suficiente. Esta situación me pone a recordar que muchas veces los padres o los cuidadores bien intencionados nos hacen correcciones o nos hacen comparativas. Antes era muy común, era muy normal. Sí que nos comparan con el compañero, con la prima, con cualquier situación. Y justo lejos de apoyar, era bien intencionado, sí, pero lejos de lograr como lo que se quería, que era que mejoráramos, que fuéramos hijos fuertes, pues no, todo lo contrario, ¿no? Realmente... Querían motivar, ¿no? Según. Ajá, era la vieja escuela, ¿no? Motivarte. Ya le digo a los pacientes, te echaban agua a la planta y a lo mejor ocupabas abono, pues no era agua lo que estabas necesitando, pero Claro. pues en esta ignorancia de estos temas, pues se podía generar esto y es muy común en la consulta que me digan esa frase específicamente de nada es suficiente. Haga lo que haga, siento que nunca es suficiente. Entonces yo invitaría a esta persona a trabajar su amor propio, su aceptación, su validación, su seguridad, pero principalmente esta parte de su autoestima, de sentirse valioso, sea quien sea, haga lo que haga simplemente por ser. Claro. Y qué fuerte esta parte porque
Sí, estas situaciones nos pueden suceder al momento de que incluso, por ejemplo, ahora de adulto que tenemos oportunidades, si bien lo mencionabas, ¿no? A veces tenemos en la vida oportunidades laborales y no las tomamos porque tenemos inseguridad de nuestras capacidades Sí. y de lo que somos. Realmente sí puede venir Ujú. de ahí. Volvemos al tema de si está correlacionado, muy probablemente, porque todo lo que Ujú. pensamos de nosotros hasta que hacemos la resignificación o la reestructuración, pues se puede modificar. Pero mientras lo que traemos y que no sabemos por qué estamos reaccionando así, muy seguramente sí esté correlacionado con allá, ¿no? Con lo que quedó en nuestra historia y lo que aprendimos Claro. de nosotros mismos, de nuestros conceptos y de la vida. Muy bien, nos vamos ahora a la pregunta número 3. Y dice así, ¿qué tal equipo de idea? Les quiero comentar que en mi caso, en mis relaciones de pareja, me cuesta muchísimo confiar en que alguien va a estar para mí. Siempre pienso que en cualquier momento se van a ir. ¿Eso tendrá que ver con alguna herida de abandono? ¿Y cómo puedo empezar a sanar esta parte? Muy probablemente sí. Digo también, todos somos propensos a tener miedo a que nos dejen. Habrá que ver el nivel de intensidad con el que está manejando este miedo a que o lo abandonen, y trabajaría yo la seguridad. Siempre con esos pacientes trabajo como el sentirse seguros de sí mismos, fuertes, capaces, porque sí, tristemente es posible que alguien nos deje, Sí. por la razón que sea. No necesariamente por otra persona, ni lo más caótico que nos pueda contar nuestro cerebro. No, es probable que un día simplemente pues, Así. tenga que ir. Y lo más importante es que esta persona se sienta a salvo ante esta situación, ¿no? No que la idea simplemente le agobie, como le explicaba a Diego, ya cuando todo es muy sobredimensionado, es cuando digo, ok, muy probablemente sí. Nuevamente, ¿no? La respuesta es sí, puede estar muy ligado a tu desarrollo, ¿no? A las experiencias que tuviste en relación al abandono y cómo te Ok. sentiste al vivirlas. Pues muchas gracias, Delia, por toda la información que nos has brindado. Esta guía ha sido bastante enriquecedora y te agradezco nuevamente por aceptar esta invitación en Idea del Podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Para mí siempre la salud mental va a ser muy importante. Esperemos pronto volver a colaborar. Claro que sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti. También en casita, recuerda, yo soy la profe Mayrani y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea del Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia Idea, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia Idea, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea del Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.